Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Vamos a comenzar con nuestro estudio en esta tarde. Y este estudio vamos a mirar que está basado en un versículo de las Sagradas Escrituras. Ese versículo se encuentra en el libro de Daniel. Los voy a invitar a que abramos la palabra de Dios en el libro de Daniel. Daniel capítulo 12. Y vamos a leer el último versículo de Daniel capítulo 12. Le voy a pedir a nuestro hermano Fabiel si puede revisar si en la transmisión se oye el audio. Daniel capítulo 12 y el versículo 13. Daniel 12:13 dice: Pero tú sigue hasta el fin, porque tú te levantarás y reposarás en tu heredad al fin de los días. Ese va a ser nuestro texto de estudio para esta tarde. Y antes de comenzar la disertación de este versículo, los voy a invitar nuevamente a que nos pongamos de rodillas para buscar la dirección de Dios a través de las Sagradas Escrituras y de los testimonios. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Una vez más, mi Dios, en este tu día santo, caemos de rodillas delante de tu presencia para pedir la dirección de tu Espíritu Santo, para que sea Él quien nos haga entender las Sagradas Escrituras. Ayúdanos, mi Dios, a comprender este versículo y ayúdanos, Señor, a seguir escudriñando tu palabra, pues en ella tú dijiste que tenemos la vida eterna. Te ruego y te suplico también, mi Dios, que usted ponga ese carbón encendido sobre mis labios y sobre tu pueblo, para que seamos dignos de escuchar y de compartir tu palabra. Limpia nuestros ojos, limpia nuestros oídos, aclara nuestra mente para poder recibir la palabra del Dios viviente. En tus manos, pues, mi Dios, nos vamos a encomendar, pues te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre precioso, santo y bendito de tu Hijo, nuestro amado y querido Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y tu pueblo dice: amén. Amén, Señor. Vamos a... ¿Sí se oye, Fabián? Sí, se oye. Muy bien, muchas gracias. Vamos a mirar entonces que de aquí es donde vamos a comenzar nuestro estudio. Y así es como le pusimos. Ahí dice: te levantarás para recibir tu heredad. Y le está hablando al profeta Daniel. Vamos a mirar nosotros que esta profecía del profeta Daniel, en un periódico de 1843, los pioneros adventistas, que en ese entonces eran los mileritas, delineaban tanto la profecía de Daniel en el capítulo 2, como la profecía de Daniel en el capítulo 7, como la profecía de Daniel en capítulo 8, como la profecía de Juan en el capítulo 13, y como miramos aquí la profecía del mensaje del primer ángel y de las trompetas. Esas eran sus publicaciones de los mileritas, como ustedes miran ahí. Ellos utilizaban, y ustedes miran aquí que dice ilustración de las visiones de Miller. Y aparece ahí, ¿cuál dice ahí el título de este periódico?
El fin del mundo. Y aparece la fecha 1843. Este mismo diagrama que ustedes miran en este periódico es lo que nosotros conocemos como el cartel de 1843. Este cartel de 1843 es en donde nos vamos a basar para encontrar la interpretación de Daniel capítulo 12 y el versículo 13. Nosotros debemos de saber que para este estudio voy a utilizar 3 testigos o 3 pioneros. El primer pionero que voy a usar es el que se encuentra y el editor de este librito, que se llama El Gran Movimiento Adventista del Pastor Lowbrough. Si ustedes tienen este librito, que yo sé que lo tienen, aquí van a encontrar la interpretación de Daniel capítulo 12 y el versículo 13. Pero también vamos a utilizar a la mensajera del Señor en segundo término, y vamos a utilizar también a uno de los que fueron líderes en la iglesia adventista, como el pastor Urias Smith, que escrito por la mensajera del Señor se nos ha dicho que ese tomo de Daniel y Apocalipsis debería de ser reimpreso, leído y repartido por todas partes. Como ya les mencioné, aquí está el librito de El Gran Movimiento Adventista, el que andamos regalando, y ustedes pueden mirar aquí al pastor Lowbrough. Antes de comenzar esta presentación, debemos también de poner como base que los pioneros, incluyendo a la mensajera del Señor, utilizaban 3 herramientas. La primera herramienta es la Biblia King James Version. Esa era la Biblia que ellos usaban, la versión antigua. Para la apostasía empezaron a usar la King James Version revisada. Esa es la que empezaron a utilizar para la apostasía. Otra herramienta que usaban los pioneros era la concordancia de Cruden. Esa era otra herramienta. Y otra herramienta que ellos utilizaban era el diccionario de James Ussher. Esa era otra herramienta que ellos utilizaban. Nosotros vamos a usar la versión 1611 de la King James Version. Y ustedes van a mirar aquí al final de Daniel capítulo 12, en la partecita de abajo, y nos vamos a centrar en el versículo 13. Así es como aparece en el inglés. Y de esta versión es donde tomaron los pioneros, incluyendo la mensajera del Señor, la interpretación de este versículo. Y esa misma definición y esa misma versión es la que aparece en este librito, El Gran Movimiento Adventista. En inglés dice, y traducido al español, abran sus Biblias en Daniel capítulo 12 y el versículo 13, en la versión que ustedes tienen en su mano. Y van a mirar la gran diferencia entre la versión de 1611 del King James y la versión que ustedes tienen en sus manos. Por ejemplo, la King James Version dice, y tú irás hasta el fin, que es lo mismo que dice aquí. Thy way till the end be. Tú irás hasta el fin, porque descansarás. Y aquí dice, porque descansarás. Y el resto de la frase del versículo 13 dice, y te levantarás en tu suerte al final de los días.
¿Así dice su versión de ustedes? ¿Cómo dice la versión de ustedes? Le voy a pedir a nuestro hermano Fausto que nos los lea. Voy a poner el micrófono. Pero tú sigue hasta el fin, porque tú te levantarás y reposarás en tu heredad hasta el fin de los días. Con esa versión que ustedes tienen en su mano, estaba yo una vez en una iglesia no muy lejos de aquí, en la iglesia de Panorama City. Y a mí me habían invitado a predicar a esa iglesia. Y cuando yo estaba en la cocina, ya cuando estaba toda la iglesia comiendo, yo encontraba ahí y estaba escuchando a dos ancianos que estaban discutiendo el versículo 13. Y ellos, en la versión que tenían, ellos estaban usando, voy a quitar esto y les voy a poner el diagrama que ellos estaban usando. ¿Y en dónde es que ellos estaban poniendo la resurrección o la interpretación de ese versículo? Ellos estaban usando este diagrama que ustedes miran aquí en su pantalla. Y estaban poniendo a Daniel en una resurrección especial, aparte de la resurrección especial. Es decir, que para ellos la resurrección de Daniel se encontraba fuera de la resurrección especial que nos muestra Daniel 12:3. Y yo los estaba escuchando a ellos. Y hasta cierto sentido, hay algunos que en la actualidad, como dicen aquí en la parte de arriba, algunos han supuesto. Esa es una declaración de la mensajera del Señor. Yo no la puse ahí nada más porque sí. Es una declaración del espíritu de profecía. Y muchos van a poner a Daniel en la actualidad aquí, al final de este diagrama profético, donde ellos en su manera de interpretar Daniel 12:12 trasladan los 1335 días al futuro, tratándolos de literales, trasladan los 1260 al futuro, trasladándolos de igual manera literales y trasladando los 1290 días de Daniel 12:11, por supuesto, también literales, al fin de los días. Y entonces, a la conclusión que llegaron estos dos ancianos que estaban ahí discutiendo, llegaron a la conclusión de que Daniel, como dice el versículo, te levantarás. ¿No dice así la versión que ustedes tienen? Porque tú te levantarás y reposarás en tu heredad al final o al fin de los días. Entonces ellos dicen, el fin de los días es cuando se cumplen literalmente estas tres profecías de Daniel 12. Entonces, si nosotros tomamos como días literales, ¿en dónde pondríamos la resurrección o el recibir su heredad de Daniel? Al final del periodo 1335 días. Vamos a mirar cómo creían los pioneros y vamos a mirar la correcta interpretación de este versículo. Daniel 12:13. El versículo, como les digo, en la King James Version dice, y tú irás hasta el fin. La primera pregunta que se hizo el pastor John Norton Lowbrook es la que nosotros nos debemos de hacer. ¿Qué preguntas se harían ustedes solamente con esta frase?
¿Cuándo es el fin? ¿O dónde comienza el fin? Esa sería la primera pregunta. ¿Cuándo comienza el fin? Porque dice, y tú irás hasta el fin. Y vamos a mirar la primera evidencia del pastor John Norton Loughborough del gran movimiento adventista. Dice así, y miren la hilación con la que va a empezar este pastor. Las profecías de Daniel revelan el futuro en efecto. Fue por medio del profeta Daniel que Dios comenzó a instruir a su pueblo respecto de los reinos consecutivos que surgirían y gobernarían hasta el establecimiento de su reino. Y para revelar un periodo especial, desde un evento que todavía estaba por ocurrir hasta la verdadera aparición y muerte del Mesías. Y miren con qué va a empezar Loughborough. La interpretación del sueño de Nabucodonosor reveló que los 4 reinos que habían de gobernar al mundo disminuirían en poder y grandeza en la proporción del valor decreciente del oro, la plata y el bronce y el hierro. ¿A qué imagen nos está llevando Loughborough? Nos está llevando a esta imagen, a Daniel capítulo 2. Miren lo que sigue diciendo Loughborough. Y que finalmente el estado quebrado y desunido de los reinos sería comparable a la fragilidad del hierro mezclado con la cenagosa arcilla. Entonces había de venir el reino del cielo que seguiría a la disminución de estos reinos que llegarían a ser como paja de una era de verano. De modo que no se encontraría lugar para ellos, en tanto que el reino de Dios llenaría la tierra. En su segunda exposición, John Norton Loughborough, ahora de Daniel capítulo 2, miren a dónde se mueve. Acuérdense que estamos buscando la interpretación cuando comienza el fin. Dice aquí John Norton Loughborough. Entonces, en la visión del capítulo 7, ahora ¿a dónde nos llevó? A Daniel capítulo 7. Y en Daniel capítulo 7, ¿qué es lo que encontramos? Un león, un oso, un leopardo, una bestia terrible y espantosa, un cuerno pequeño. Ahí nos está llevando John Norton Loughborough. Y luego sigue diciendo, bajo los símbolos de las 4 grandes bestias, se cubre otra vez el mismo terreno y se presentan otras características de estos reinos. ¿A dónde nos regresó Loughborough ahora? A Daniel capítulo 2. En el capítulo se delinean la carrera y obra de la potencia denominada cuerno pequeño. ¿A dónde regresó Loughborough? A Daniel capítulo 7, que debía surgir después de la división de 4 reinos, del cuarto reino en 10 partes, venciendo o sometiendo a 3 de ellos para establecerse como dirigente espiritual sobre ellos. Y ahora Loughborough va a identificar a este cuerno pequeño en Daniel 7. Este poder papal ha de continuar en el estado dividido y frágil del cuarto reino hasta 1260 años. ¿Dónde se encuentra esa profecía de 1260 años? En Daniel capítulo 7. Tiempos y la mitad de un tiempo.
Sigue diciendo el pastor Lowborough. De ese modo se revelaron eventos que alcanzarían hasta el tiempo cuando Cristo reciba el reino de su Padre y se lo dé a los santos del Altísimo. Un reino que finalmente gobernará toda la tierra y se mantendrá para siempre. Ahora miren a John Norton Lowborough a dónde nos va a mover. Primero comenzó con ¿qué capítulo? Con el capítulo 2. Después ¿a dónde se movió? Al capítulo 7. Y después ¿a dónde regresó? Al capítulo 2. Y después ¿a dónde se volvió a mover? Al 7. Ahora miren, el mismo pastor Norton Lowborough a dónde nos mueve. En el 8º capítulo de Daniel, dentro de la visión del carnero, el macho cabrío y el cuerno pequeño que creció mucho, el profeta es llevado otra vez hacia el futuro. En los versículos 13 y 14, su atención se dirige a un periodo de tiempo. ¿Qué dice a Daniel 8:14? Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Y luego miren cómo le denomina Lowborough a este periodo. Un tiempo largo era este. Y así lo entendió el profeta, porque el ángel le informó que la visión sería para muchos días. Hasta entonces no se había dado fecha para el comienzo de los días. Y así termina el capítulo diciendo: estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. La base del tiempo de 1843 eran los 2300 días de Daniel capítulo 8. Se afirma que estos días estaban, pongan atención, pongan atención aquí. Se afirma que estos días, ¿cuáles días? Los 2300 tardes y mañanas de Daniel 8, se afirma que estos días estaban conectados con las profecías donde las bestias fueron elegidas para representar reinos. ¿Qué nos quiere decir eso? Si tuviéramos aquí la pizarra y leyéramos el conflicto de los siglos, diríamos que lo que descubrió Miller fue una cadena de verdades. Y dice que él alcanzó a comprender el significado de una rueda dentro de otra rueda. ¿Ustedes han mirado esa visión de una rueda dentro de otra rueda? Hay dos maneras de dibujar una rueda. La primera es que usted haga la rueda, hace la rueda y pone otra rueda dentro de esa rueda. Y la siguiente manera es que usted haga una rueda, hace la rueda y la conecta con otra rueda. Entonces, cuando usted conecta una rueda y luego otra rueda, ¿en qué se va convirtiendo esa rueda? En una cadena de verdades. Pero ¿qué pasa si usted le quita una argolla a esa cadena? Se rompe la línea profética. Entonces, lo que nos está diciendo Pastor Lowborough es que las 2300 días de Daniel 8 van conectadas con los 1335, los 1290 y los 1260 en compañía de las 70 semanas. Ahí está la cadena de verdades que descubrió Guillermo Miller en 1832. Ahora miren, sigue diciendo el pastor Lowborough. Los días
debe usarse simbólicamente para representar años, según la interpretación del Señor del tiempo simbólico, como se da en Números 14:34 y Ezequiel capítulo 4, versículo 5 y versículo 6. Que las 70 semanas, los 490 años de Daniel, ahora del capítulo 8, ¿a dónde nos mueve? Al capítulo 9. Que las 70 semanas, los 490 años de Daniel, habían de ser la primera parte de los 2300 días, y que los dos periodos comenzaron juntos. Es decir, las 70 semanas comienzan en el mismo momento que comienzan los 2300 tardes y mañanas. Sigue diciendo que señalaba el comienzo de las 70 semanas. Era la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Ese mandato se emitió en el 7º año de Artajerjes Longímano, en el año 457 antes de Cristo, como lo registra Esdras capítulo 7. Les vuelvo ahora a hacer la misma pregunta. ¿Qué es lo que estamos buscando al leer estas páginas del librito El Gran Movimiento Adventista? ¿Cuándo comienza el tiempo del fin? Ahora viene la respuesta en el libro. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Ahora, ¿a qué capítulo se saltó el pastor John Norton Lowbrough? Se saltó al 12. Y miren lo que sigue diciendo. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Algunos toman este versículo para decir que los celulares van a desarrollarse, que van a salir nuevos iPads, que van a salir nuevas computadoras, que van a salir nuevas televisiones, pero el versículo no está hablando nada de aumento de ciencia, de tecnología. Está hablando aumento de conocimiento de la palabra de Dios. Y miren lo que sigue diciendo. ¿Qué quiere decir aquí con tiempo del fin? Esa es la respuesta que andamos buscando. Y dice, no puede ser el fin mismo, porque en ese caso la parte de la profecía de Daniel que fue sellada no daría ningún beneficio a la humanidad. ¿Se dan cuenta del argumento que él está poniendo? Es decir, voy a quitar esto y les voy a poner este otro diagrama que otros toman. Otros toman este diagrama. Y Norton nos está diciendo que el tiempo del fin de Daniel 12 no se está refiriendo a este tiempo del fin, cuando se levantará Daniel, sino que Norton o el pastor Lowbrough nos está diciendo que ese tiempo del fin de Daniel 12 se está refiriendo a otro tiempo antes. No a este, sino a antes. Dicho sea de paso, solo para tirar una piedrita por ahí a ver a quién le cae. Este diagrama es el diagrama que usa un predicador, que ustedes lo pueden mirar en la partecita de aquí abajo en la esquina. Él se llama Jeffrey Mercado. Y él utiliza este diagrama y pone la profecía de los 1260 años en el pasado, pero los 1290 y los 1335 los pone en el futuro. Bueno, esa era una pequeña piedrita nomás. Ahora, vamos a regresar. Lo que nos está diciendo el pastor Lowbrough.
A ver. Déjenme regresarle. Aquí está. Miren lo que estábamos leyendo. ¿Qué quiere decir aquí con el tiempo del fin? No puede ser el fin mismo. Porque en ese caso, la parte de la profecía de Daniel que fue sellada no daría ningún beneficio a la humanidad. ¿Por qué es que ya no daría ningún beneficio a la humanidad si lo ponemos después de que Miguel se levante? Porque ya no hay ningún beneficio. Porque el tiempo de gracia ya está cerrado. Y ya una vez que se cierre la gracia, ¿cuál es el beneficio de conocer las Escrituras? Ya no hay ningún beneficio, porque ya no hay gracia. Ahora miren lo que sigue diciendo. ¿Cómo las cosas reveladas son para nosotros? Esta porción, dice Lobrock, esta porción debe ser de uso en algún momento. Así la expresión tiempo del fin debe referirse a un periodo precisamente antes del fin mismo, en el cual las cosas dichas a Daniel serían comprendidas. Para averiguar más plenamente lo que quiere decir la expresión tiempo del fin y cuándo comienza, notaremos otro caso donde se usa el mismo término. En el capítulo 11 de Daniel, ahora ¿hacia dónde nos lleva? Fíjense que comenzamos con Daniel 2, de ahí a dónde nos movimos. A Daniel 7, de ahí a dónde nos movimos. A Daniel 8, de ahí a dónde. Daniel 9, de ahí a dónde. Al 12 y ahora al 11. Dice, notaremos otro caso donde se usa el mismo término. En el capítulo 11 de Daniel se presenta un poder perseguidor que ha de tener su dominio hasta el tiempo del fin. ¿Quién es ese poder? El cuerno pequeño. Y miren lo que va a seguir diciendo Lobro. El Señor dijo de ese poder perseguidor: algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. ¿Qué quiere decir? Tiempo del fin. Porque aún para esto hay plazo. Los comentadores protestantes en general concuerdan al interpretar que esta potencia y el cuerno pequeño de Daniel 7 se aplican a la iglesia romana, que tuvo el poder civil en sus manos por el tiempo determinado o el tiempo del fin. Ese tiempo determinado eran los tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y ahora nos va a dar la respuesta que andamos buscando. Estos fueron los 1260 días proféticos o los 1260 años del gobierno civil del cuerno pequeño, que se extendió desde el 538 hasta 1798 después de Cristo. En esta última fecha se le quitó el poder civil al cuerno pequeño en el tiempo determinado. Así, en esa época la gente había cesado de caer por mano de ese poder, como había estado cayendo previamente. Y ahora miren la respuesta, hermana, iba. Esto concuerda con Mateo 24. Mateo 24, dice nuestra hermana que está comentando que esto concuerda con Mateo 24. Así es. Miren lo que sigue diciendo. Aquí nos quedamos. Este año 1798, entonces marca el comienzo de ese periodo de tiempo en esta profecía llamado, ¿cómo dice ahí? El tiempo del fin. ¿Cuál es el tiempo del fin a la que está hablando Daniel 12? A 1798.
Entonces, cuando leemos Daniel capítulo 12 y el versículo 13, ya encontramos la primera pista. Y tú irás hasta 1798. Ahí está la primera pista. Apenas estamos armando el rompecabezas. Porque el tiempo del fin, ¿cuándo comienza? 1798. Ahora vamos a seguir leyendo. Miren lo que sigue leyendo o nos sigue explicando el pastor Lóburo. El año 1798 cerró los 1260 días en los que los dos testigos del Señor, el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿cuáles son los dos testigos según Lóburo? El Antiguo y el Nuevo Testamento. Para algunos en la actualidad también están reinterpretando a estos dos testigos. Y yo tenía ahí en la escuela donde estudié supuestamente teología, a uno que estaba estudiando para pastor y que ahorita ya es pastor. Y él anda enseñando en esas iglesias donde él anda predicando la nueva interpretación de estos dos testigos. Él los aplica al futuro ahora. También aplican los dos testigos al futuro. Ahora miren lo que sigue diciendo Lóburo. Habían de profetizar vestidos de silicio durante la edad oscura de persecución. Las escrituras solo existían en las lenguas griega y latina, y la gente común no entendía estas lenguas. Este acceso limitado a las escrituras se compara a estar vestidos de silicio. ¿Cuándo se cumplió la profecía de los dos testigos? En el pasado también. Aquí voy a tirar otra piedrita. ¿Qué se enseñaba en ese entonces? Griego y latín. ¿Saben qué están enseñando en las escuelas de sostén propio y de las universidades adventistas? Hebreo, griego y en algunas partes de las universidades latín. Pero miren lo que, voy a citar un librito que vamos a utilizar en el sermón de la tarde. Voy a utilizar este librito. La colección de Spalding y Magan, página 69. Hablando la mensajera del Señor de las escuelas de sostén propio. Y ella dice, hablando acerca del griego y del latín: el estudio de latín y griego es de mucho menos consecuencia para uno mismo, para el mundo y para Dios. ¿Sirve el griego y el latín? Miren lo que va a seguir diciendo. Que un cabal estudio y uso de toda la maquinaria humana, y luego miren lo que dice: es un pecado estudiar libros que para el mismo tiempo se descuide cómo familiarizarse con las diferentes ramas de utilidad en la vida práctica. Y eso es lo que muchas escuelas de sostén propio están enseñando, el griego. Y se enfocan tanto en el griego que se olvidan de algo. Se olvidan de las doctrinas peculiares que nos hicieron lo que somos. Y se enfocan tanto en conocer tanto griego, hebreo y latín, que cuando usted les pregunta acerca del movimiento adventista, no saben nada. Y mucho menos saben de estos libros que ustedes miran en su pantalla. Miren lo que sigue diciendo. Cuando hombres y mujeres, estoy leyendo la página 103 de Spalding y Magan. Cuando hombres y mujeres son enviados a nuestras escuelas para aprender cómo trabajar por el maestro,
dice la inspiración divina, no les enseñéis que ellos deben tener 5 años de estudio en latín y griego. Les dije que les iba a tirar una piedrita. Aquí ya fue una piedrota. ¿Saben cuántos? Mi esposa se ríe, ya hasta se le olvidó el dolor. ¿Saben ustedes cuántos años tienen que estudiar en las escuelas de sostén propio? Para estudiar diplomado usted tiene que estudiar 2 años. Y para estudiar bachillerato usted tiene que estudiar 4 años. Y si usted quiere seguir avanzando en el máster, pues tiene que seguir estudiando. Más dinero, más tiempo y usted nunca termina de graduarse. Miren lo que sigue diciendo la inspiración. Y esto es una de las características para que usted se dé cuenta si la escuela a la que usted está asistiendo va acompañada con el espíritu de profecía. Si lo usan, abra los ojos y levante las antenas. Dicho sea de paso, le enseñan la homilética, la dialéctica, les enseñan cómo preparar un sermón, les enseñan, bueno, una infinidad de cosas. Lingüística. Miren lo que sigue diciendo. Muchos que toman este curso, el griego y el latín, en las escuelas, salen de la escuela deficientes en un conocimiento de la Biblia. Salen ateos de ahí, hermanos. Ellos poco saben cosa alguno de los motivos de nuestra fe. Porque pierden el tiempo tratando de aprenderse el alfa, el beta. Salen queriendo buscar cada definición de cada letra. Y así es como los quiere tener el diablo. Sigue diciendo, enseñadles a los alumnos sólidamente. Enseñadles cómo aprender y cómo seguir aprendiendo. Sean tan eficientes como sea posible para que ellos a su vez puedan ser educadores y ministros. Y aquellos que se han estado capacitando para la obra misionera, miren lo que dice. No deberían gastar años en clases de trabajo médico misionero. Jóvenes y señoritas de poca edad necesitan una cabal disciplina en el estudio, pero hay quienes necesitan solo poco tiempo en la escuela. Este mismo librito de Spalding y Magan le va a decir a usted que en la escuela de sostén propio usted solamente tiene que estar 1 año. Pero cuando el maestro mira que usted tiene sus dones y sus facultades mentales y ya sabe que usted ya está listo para el campo, 6 meses y mándenlo al campo. No esperen a que llegue el año. No esperen a que estén 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Conozco hermanos que estudiaron 4 años, hermanas que estudiaron 4 años y todavía se van a estudiar otro año en otra escuela y salen de ahí y no han aprendido y salen otro año en otra escuela. Y ahí se la van de escuela en escuela, en escuela y en escuela. Y lo peor, como dice nuestro hermano, es que nunca se practica lo que se aprende. Bueno, esta era una piedrita. Vamos a regresar. ¿Cuándo comienza el tiempo del fin? 1798. Entonces, cuando a Daniel se le dice, anda Daniel, y tú llegarás hasta el fin, se le está diciendo, tú vas a llegar hasta después de 1798. Todavía no hagan conjeturas en su mente. Estamos armando el rompecabezas. Vamos a seguir leyendo al pastor Lowborough. Ahora él va a entrar al versículo 13. Daniel 12:13. Te levantarás para recibir tu heredad. Pregunta del pastor John Norton Lowborough. ¿Qué es lo que afirmó el ángel a Daniel que ocurriría en el tiempo del fin?
Desde el momento en que él oyó que el santo decía, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. ¿Qué versículo es ese? Daniel 8:14. Su mente se llenó de ansiedad acerca de lo que serían el fin de estas maravillas y cuándo serán. Finalmente se le dio a entender que el conocimiento del tiempo no es para sus días. Se le dijo, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Algunos han supuesto que este lenguaje se refiere al fin último del mundo. Y que en ese tiempo Daniel y el resto del pueblo de Dios recibirían su recompensa y su heredad. ¿Qué está haciendo John Norton Loughborough? ¿Cómo dice aquí? Algunos han supuesto. Esa es la frase que yo puse en el otro diagrama que les mostré. Algunos han supuesto que este tiempo de Daniel, donde él va a recibir, se va a levantar su heredad, va acompañado de, ¿quién es más? El resto del pueblo de Dios recibirían su recompensa y su heredad. La palabra hebrea para sitio de heredad o región del país se nos dice que es Gebel. Pero aquí la palabra para heredad es Gorra. Los eruditos nos dicen que esta expresión Gorra aparece 76 veces en el Antiguo Testamento y que es la misma palabra que se usa al hablar de la purificación típica del santuario, donde se echaban suertes para determinar cuál de los dos machos cabríos moriría. Así que ahora, ¿qué conexión está haciendo John Norton Loughborough de recibir su heredad? ¿Con qué lo está uniendo? Con el día de la expiación, con la purificación del santuario. Miren lo que va a seguir diciendo. Cuando el sumo sacerdote tomaba la sangre del macho cabrío del Señor y entraba en el santuario para realizar la obra de purificación, todo Israel estaba afuera, afligiendo sus almas y confesando sus pecados para que pudieran estar limpios. Y miren lo que dice. Y recibir la bendición del sumo sacerdote al salir del santuario. Y miren cuándo recibía el pueblo de Israel su heredad. De este modo, en ese día, Israel recibiría su heredad. Estamos armando el rompecabezas. O sea, el borramiento de los pecados. O sea, el borramiento de los pecados, la purificación del santuario. Viene la respuesta de Loughborough. Y aquí está. Cuando el día de la purificación final del santuario venga, al final de los 2300 días, el caso de Daniel, con los casos de todos los muertos justos, había de venir ante Dios para su consideración. Así Daniel recibiría su heredad. O sea, ¿cuándo es que Daniel va a recibir su heredad? Aquí ustedes miran, está una flecha. Y esa flecha marca en este diagrama de 1850, 1844. O sea, ¿cuándo Daniel va a recibir su heredad? En 1844, cuando el caso de Daniel pasó ante el tribunal del juicio, se le dio el juicio a su favor. ¿Y qué recibió Daniel? Su heredad. Seguimos armando el rompecabezas. Miren lo que sigue diciendo. Como en el servicio del templo judío,
el santuario se limpiaba una vez cada año, debe haber sido claro para Daniel que esta limpieza del santuario al final de los 2300 días debía relacionarse con algo más allá del servicio anual típico. El Señor ya había instruido a su pueblo que cuando usaba símbolos en la profecía, el tiempo dado debía ser contado día por año. Ese es el mayor ataque que hacen los jesuitas a la profecía significativa de los 2300 tardes y mañanas. Así que este periodo de los 2300 días, como hemos visto, termina con el fin de la obra de Cristo como sumo sacerdote en el santuario celestial. O sea, el juicio investigador de aquellos casos que por medio de la confesión han sido llevados al santuario celestial. Ahí está nuestro primer testigo, Pastor Loburo. ¿Cuál es o cuál era la posición de la hermana White? En el conflicto de los siglos, en la página 542, ella va a desarrollar también el mismo tema de Daniel y dice: los que desean participar de los beneficios de la mediación del Salvador no deben permitir que cosa alguna les impida cumplir su deber de perfeccionarse en la santificación, en el temor de Dios. ¿En qué tiempo estamos, hermanos? En el tiempo de la purificación del santuario. ¿Saben qué se le prometió a Daniel? Que iba a recibir ¿qué cosa? Su heredad. Ustedes imaginan que un ángel les dé a ustedes la seguridad de que van a recibir su heredad. Imagínense que el ángel le diga al hermano Fausto, usted va a ir a descansar, pero al final usted va a recibir su heredad. Miren por qué es que Dios le garantizó eso a Daniel. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Pastor, eso del conflicto del siglo, ¿cuál es el título? Página 542, nuestra única salvaguardia. Ahora, dice aquí, en vez de dedicar horas preciosas, nos está hablando a nosotros, a los placeres, a la ostentación, a la búsqueda de ganancias, las consagraran a un estudio serio y con oración de la palabra de verdad. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y el juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. Seguimos leyendo cuál es la posición de la hermana White. De otro modo, les sería imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el pueblo al que Dios los llama. Cada cual tiene un alma que salvar o que perder. Así que ¿de quién depende la salvación aparte de Dios? De nosotros. Eso se le llama justificación por la fe. Sigue diciendo: todos tienen una causa pendiente ante el tribunal de Dios. Cada cual deberá encontrarse cara a cara con el gran juez. Yo les hago la pregunta. Hay dos formas de presentarnos cara a cara delante del juez. La primera es así, literalmente. Y la segunda, ¿cómo es? Por medio de los registros celestiales. Usted se presenta ahí. Tal como ustedes aquí en la tierra, en los registros está registrado cómo es usted allá en el cielo también. Miren lo que sigue diciendo. Cuán importante es, pues, que cada uno contemple a menudo de antemano la solemne escena del juicio en sesión. Y miren lo que dice.
Página 542 del Conflicto de los Siglos. ¿A quién va a tocar? Cuando serán abiertos los libros. Y miren cómo es que Daniel va a estar delante o va a estar de pie después del tiempo del fin. Cuando serán abiertos los libros, cuando con Daniel cada cual tendrá que estar en pie al fin de... Así que ¿cómo es que Daniel va a estar de pie al fin de los días? Por medio de los registros. Es que Daniel se para enfrente del gran juez. ¿Se acuerdan lo que decía la versión? No es en la resurrección especial, como estaba diciendo. Así que no es en la resurrección especial como yo estaba escuchando a estos dos ancianos. ¿Se acuerdan que la versión que ellos están usando es la versión King James de 1611? Dice aquí, y tú irás hasta el fin, 1798, porque descansarás, es decir, porque vas a pasar a dormir, a morir, y te levantarás en tu suerte. Esta palabrita, suerte, no viene en la versión que ustedes tienen. Léanlo. No viene, pero en inglés sí aparece, in the Lord. Ahí sí viene. Pero te vas a levantar en el juicio, en la purificación del santuario, por medio de los libros, y vas a estar delante del juez. Vas a ser juzgado, Daniel. Ahora vamos a seguir mirando cómo termina el testigo de la mensajera del Señor. Aquí nos quedamos. En el Patriarcas y Profetas también dice, hermano, en el gran día del juicio final, los muertos han de ser juzgados por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Apocalipsis 20:12. Apocalipsis 20:12 nos dice también. Está comentando nuestra hermana. Aquí nos quedamos, dice. Cuando serán abiertos los libros, cuando con Daniel cada cual tendrá que estar en pie al fin de los días. ¿Cuándo es el fin de los días? 1798. Y miren lo que dice aquí. Todos los que han recibido la luz sobre estos asuntos deben dar testimonio de las grandes verdades que Dios les ha confiado. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. La pregunta es, ¿en favor de cuáles hombres? Hayan profesado. Hermana. Aprovecho para hacer la pregunta. En el capítulo 7 de Daniel, después de que habla del juicio, dice, y será dado en favor de los santos. Ahí será esos... Vamos a leerlo, porque lo que usted acaba de comentar va relacionado con la pregunta que yo hice. En Daniel capítulo 7 vamos a leer ese versículo que es de suma importancia. Daniel capítulo 7. Y dice aquí, donde nos habla de que el juicio fue dado a favor de los santos. A ver si me ayudan. Donde nos habla que el juicio fue dado en favor de los santos. El 27, hermano. En el 7:22. 7:22. Ajá, ahí está. Gracias, hermanos. Dice aquí. Porque la pregunta que les hice es, él dice,
el santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. La pregunta que yo les hice es, ¿en favor de qué hombres? Y el versículo 22 nos va a dar la respuesta. Hasta tanto que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Así que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, está intercediendo en el santuario celestial ¿por quiénes? Por los santos. ¿Y quiénes son los santos? De acuerdo a Apocalipsis 12 y el versículo 17. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo y la fe de Jesús. Por eso es que a Daniel, ¿cómo se le consideraba a Daniel? Justo. Por eso el juicio, cuando le llega a Daniel a favor, ¿cuál es la posición que toma Dios a favor de Daniel? Le entrega su heredad. ¿Por qué le entrega su heredad? Porque lo ha encontrado justo. Miren lo que sigue diciendo la cita. El santuario nos revela el plan de la redención. Nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Es de la mayor importancia que todos investiguen a fondo estos asuntos y que estén siempre prontos a dar respuesta a todo aquel que les pidiere razón de la esperanza que hay en ellos. Vamos a utilizar este diagrama. Aquí en este diagrama que viene en el conflicto de los siglos, ¿cuál es el tiempo del fin? Aquí no está, pero este es el que viene en el conflicto de los siglos. ¿Qué hay aquí antes de 1844? 1798. Así que, para que Daniel reciba su heredad, ¿qué tienen que pasar? La orden de Artajerjes, la reconstrucción del templo, el ungimiento de Jesús, el Mesías muerto en el año 31, la muerte de Esteban. Tienen que pasar también los 2300 tardes y mañanas. Pero ¿qué va dentro de las 2300 tardes y mañanas? Las 70 semanas, como ya lo miramos, los 1260, los 1290 y los 1335 días. Para que Daniel reciba su heredad. Vamos a tomar otro testimonio. El libro de Daniel y revelaciones del pastor Uriah Smith. Este nos los aclara más clarito todavía. Por eso lo puse al final. Él nos los va a delinear bien clarito. Dice, los 2300 días, como ya se ha demostrado, terminaron en 1844 y nos llevaron a la limpieza del santuario. Viene la pregunta, ¿cómo se levantó Daniel en su suerte en ese tiempo? O sea, ¿cuándo se levantó Daniel? De acuerdo a lo que está escrito ahí. ¿En qué tiempo? En 1844 se levantó Daniel. ¿Cómo se levantó Daniel? Por medio de los registros, por medio de los libros. Así es como se levantó Daniel. Así es como Daniel iba a llegar hasta el tiempo del fin, 1798 en adelante, por medio de los registros que hay en el cielo. Miren lo que sigue diciendo. Respuesta, dice el pastor Uriah Smith. Por eso a mí me encanta leer estos libros, hermano. Hasta se me enchina la piel cuando lo estoy leyendo y cuando se los estoy compartiendo. Si ustedes vieran que ahorita aquí siento como un escalofrío así, de que son cosas de que Dios nos pone ese colirio en nuestro ojo. Dice, respuesta del pastor Uriah Smith. En la persona de su abogado, nuestro gran sumo sacerdote,
cuando presenta los casos de los justos para que sean aceptados por su Padre. ¿Los casos de quiénes dice aquí? ¿Cómo decía Apocalipsis 22 y el versículo 11? El que es injusto, siga siendo injusto. Y el que es santo, sígase santificando. Y el que es inmundo, siga siendo inmundo. Así que en la vida de Daniel, ¿cuál era su desarrollo continuamente, diariamente? La santificación. Hoy era santo, pero se seguía santificando. Es decir, esa santidad él la mantenía every day, todos los días. Él comprendió claramente el asunto del santuario celestial y él comprendió que una vez que Cristo lo perdonó por medio de su arrepentimiento, lo lavó con la sangre del Cordero de Dios, le dio su Espíritu Santo, él comprendió que él debería de mantener sus vestiduras sin mancha alguna. Porque él sabía que un día él iba a estar delante del juez. Y manteniendo sus vestiduras sagradas, iba a tener un digno abogado, nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí ya tengo otra pregunta. Siempre he pensado que los santos del Altísimo eran los mártires que murieron en la Edad Media, en el periodo de los 1260 años de persecución papal. Pero de acuerdo a eso, yo ahora entiendo que los santos del Altísimo son desde Adán. Amén. Así es, los santos del Altísimo son desde Adán y todos los que han estado luchando con la justificación por la fe y han vencido. Por eso el versículo 10 dice, muchos serán limpiados y emblanquecidos. Está hablando precisamente de esos. De eso. De esos muchos, de los santos. Hay un capítulo en Hebreos, el capítulo donde nos habla de la fe, capítulo 11. ¿Quiénes son los que aparecen ahí? Los campeones de la fe, los que eran santos y se mantuvieron santos. Conocían perfectamente la justificación por la fe. Por eso Daniel comprendía a ciencia cierta el asunto del santuario. Miren lo que va a seguir diciendo el pastor Uriah Smith. La palabra aquí traducida, suerte, ¿se acuerdan que les dije que esa palabra no viene en las versiones que tenemos? Dice, la palabra aquí traducida suerte se refiere a las decisiones de las suertes o las determinaciones de la providencia. Al final de los días, la suerte, por así decirlo, debía ser echada. En otras palabras, se debía hacer una determinación en referencia a aquellos que deberían ser considerados dignos de una posesión en la herencia celestial. Así que, ¿cuál es la herencia que iba a recibir Daniel? ¿La terrenal o la celestial? ¿En dónde tenía su mente Daniel? En la celestial. ¿En dónde tenía Abraham su mente? En la celestial. ¿Y Moisés? ¿Y Enoc? Porque esos son los que menciona Hebreos 11. ¿Y nosotros en dónde la tenemos? ¿En la tierra o en el celestial? Por eso es tan importante que entendamos ese pilar De la purificación del santuario. Sí, El pilar de la purificación. Tan importante, y nosotros lo vemos a veces y lo leemos y le damos, como le dijera, una lectura superficial. Miren cómo termina el pastor Uriah Smith. No ha terminado, pero este párrafo. Y cuando el caso de Daniel es examinado, se lo encuentra justo y permanece en pie. Es decir, no es cortado. Queda firme. ¿Cómo van a estar los 144,000? En pie también. ¿Por qué están en pie? Porque fueron encontrados justos. Fueron sellados.
Pero para ser sellados aquí, ¿dónde debieron de haber recibido el sello? En el juicio allá arriba. Miren lo que dice. Se le encuentra justo y permanece en pie. Y esto es lo más lindo que me gusta de la expresión del pastor Urias Smith. Se le asigna un lugar en la Canaán celestial. ¿Saben que cuando yo estaba leyendo eso se me vino a la mente la hermana Hastings? La que ya estaba sellada. Porque ella ya estaba sellada. Y la hermana White, la profeta del Señor, le dijo, ella ya está sellada. Ya tiene asegurado su lugar en la Canaán celestial. ¿Saben de quién otro también dice las mismas palabras? Del pionero Guillermo Miller. Él se levantará. Los pone al mismo nivel en salvación de los que ya están en el cielo. Como Elías, como Enoc, como Moisés, como esa gavilla que fue ofrecida cuando él subió en la resurrección, en el día de las primicias. Ahora les hago la pregunta, hermanos. ¿Cómo está nuestro registro? Cuando Israel, sigue diciendo el pastor Urias Smith, cuando Israel estaba a punto de entrar en la tierra prometida, se echó la suerte y se asignó la posesión de cada tribu. Las tribus permanecieron así en sus respectivas suertes, mucho antes de entrar en la posesión real de la tierra. El tiempo de la purificación del santuario corresponde a este periodo de la historia de Israel. Ahora nos encontramos en las fronteras del Canaán celestial. Así que, ¿qué se está llevando a cabo ahorita? Se está llevando el juicio, pero ¿qué más? De acuerdo a la cita. Una asignación. Se nos está asignando el lugar que vamos a ocupar en la Canaán celestial. Díganme ustedes si Dios no es un Dios de orden. Y luego sigue diciendo, ahora nos encontramos en las fronteras de Canaán y se toman decisiones, asignando a algunos un lugar en el reino eterno, y esto es la parte contraria de lo demás, y excluyendo a otros para siempre de allí. De todos los que profesaron la fe, dice el conflicto de los siglos. Por eso nuestro abogado da el juicio a favor de los santos. Los que siguieron siendo santos. Los que siguieron siendo emblanquecidos. Y miren lo que sigue diciendo. En la decisión de su caso, hablando de Daniel, la parte de Daniel en la herencia celestial se le asegurará. Y con él todos los fieles también estarán de pie. Y cuando este devoto siervo de Dios, que llenó una larga vida con los más nobles actos de servicio a su Hacedor, aunque agobiado con los más importantes cuidados de esta vida, ingrese en su recompensa por hacer el bien, nosotros también podemos entrar con él en la tierra del reposo. ¿Te dan cuenta? Terminamos el estudio de esta profecía, dice el pastor Urias Smith. Estoy leyendo el comentario de Daniel capítulo 12 y el versículo 13 del pastor Urias Smith. Porque este es el último versículo de Daniel 12. Terminamos el estudio de esta profecía con la observación de que no ha sido un pequeño grado de satisfacción que hayamos pasado el tiempo y el estudio que tenemos sobre esta maravillosa profecía. ¿Cómo encontraban ellos cuando estudiaban la profecía? Como algo maravilloso. Y al contemplar
el carácter de hasta el más querido de los hombres y el más ilustre de los profetas, Dios no hace acepción de personas. Yo les hago la pregunta, ¿por qué se perdió Caín? Porque no quiso obedecer. Por desobediente. ¿Y por qué se perdió Judas? Por desobediente. ¿Y por qué se perdió Caifás? Todo concluye con dos palabras: obediencia, desobediencia. Obediencia, desobediencia. Obediencia, desobediencia. En eso concluye todo. Si estoy desobedeciendo, ¿cuál va a ser el resultado de mi caso? No hay herencia. Y si estoy obedeciendo, ¿cuál va a ser el resultado de mi caso? Herencia segura. Ahora, ustedes miran aquí que dice Dios no hace acepción de personas. ¿Cierto o falso? Les hago una pregunta importante. ¿Por qué expulsó Dios a Satanás del cielo? Porque no hace excepción de personas. Por un pecado. Uno. No muchos. Uno. Ahora, aquí dice que Dios no hace acepción de personas. Hechos capítulo 10, versículos 32 y 33 dice exactamente lo mismo. Cuando Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, Dios a la verdad no hace acepción de personas. Ahora yo les hago la pregunta. ¿Será que uno que tenga un pecado escondido y acariciado entrará en la Canaán celestial? ¿Saben quién será el primero que va a replicar y va a respingar en ese trato injusto? Satanás. ¿Cuál es el argumento de Satanás? Que Dios no es justo. ¿Cuál es otro argumento de Satanás para el remanente de Dios? Que no se puede guardar la ley de Dios. Entonces ahora resulta que cuando entren allá, como se cree ahora en la nueva teología adventista, que es teología evangélica, que todos van a entrar al cielo, incluyendo sus defectos de caracteres y pecados. Entonces se va a salvar Satanás. Entonces el primero que tiene que estar en la línea es Satanás. Y el argumento que viene en Primeros Escritos y Historia de la Redención, que fue lo que utilizó Satanás allá en la guerra, fue cuando se le presentó a Dios y dijo, si me expulsas a mí, tienes que expulsar a todos ellos, los ángeles que se venían con él, porque ellos están conmigo. ¿Y qué creen que hizo Dios? Les dijo, no, quédense ustedes y que se vaya Satanás. Así les dijo. Todos para afuera. Por uno. Pecado. ¿Cómo se encuentra la novia o la esposa del Cordero? ¿Cómo es su vestidura de esa mujer santa, pura y perfecta? Dice que sin arruga y sin mancha, sin contaminación. Por eso, en 1843, termino con esta historia, que cuando yo la leo digo, por eso a estos hombres se les declaró en Daniel capítulo 12 y el versículo 33, al versículo 3, y muchos de los que duermen se levantarán. Estos hombres comprendían
Las profecías no tenían correcto este año. Lo llegaron a comprender después, pero tenían algo bien clarito. El clamor de medianoche del mensaje. Ahora es literalmente, salid a recibirle. Hay un dejar todo que nunca soñé ver. Está hablando el pastor John Norton Loughborough, aquí. Y él está contando cuán larga es la demora. Medio año. Hoy dicen que el 2031. Otros que el 2047 o 44. Otros que el 2027. ¿Cuán larga es la demora? Medio año. ¿Cómo se sabe? Porque el Señor dice, a la medianoche, mientras el esposo demora, la visión era por 2300 tardes en mañanas o días. Una tarde o noche es la mitad de uno de aquellos días proféticos. Y por lo tanto es 6 meses. Esta es toda la duración del tiempo de demora. El poderoso clamor presente del comienzo a mediados de julio y se ha difundido con gran rapidez y poder y es acompañado con una demostración del Espíritu como nunca presencié cuando el clamor era 1843. Ahora es literalmente salid a recibirle. Y miren lo que dice. Hay un dejar todo que nunca soñé ver. Cuando este clamor capta el corazón, los agricultores dejan sus campos con sus cosechas. Hay un fuerte clamor con lágrimas, una consagración de todo a Dios, tal como nunca presencié. Hay una confianza en esta verdad, tal como nunca sentí en el clamor anterior. En el mismo grado y un llorar y una gloria que derrite, que sobrepasa todo entendimiento, excepto el de aquellos que lo han sentido. Sobre esta verdad, yo, dice Loughborough, por la gracia me atrevo a arriesgar todo. Y siento que abrigar dudas acerca de ello sería ofender a Dios y traer sobre mí destrucción de repente. Entiendo que ahora todo aquel que busca salvar su vida, donde este clamor se haya hecho adecuadamente, el cavilar sobre si no viniera o por temor de arriesgarse por esta verdad, perderá su vida. Por eso ellos no tenían temor de declarar lo que estaba escrito. Porque ellos habían tenido esa experiencia que hoy por hoy, hermanos, tú y yo no tenemos. No tenemos. Pero que estos hombres sí tenían. Requiere la misma fe que condujo a Abraham a ofrecer a Isaac. ¿Tú ofrecerías a tu hijo? Hermano, ¿usted ofrecería a Juanito? Pero él ahora no nos pide eso, ahora él nos pide el corazón. Dice aquí, a Noé le pidió construir el arca. A Lot salir de Sodoma. A los hijos de Israel estar levantados toda la noche esperando su salida de Egipto. O a Daniel ir al foso de los leones. O a los 3 hebreos al horno de fuego. ¿Hemos imaginado que íbamos al reino sin tal prueba de fe? Pero estoy convencido de que no es así. Esta última verdad trae consigo esa prueba
y ninguno se arriesgará por ella, sino los que se atreven a ser tenidos por necios, locos o cualquier otra cosa que los antediluvianos y los sodomitas. Una iglesia tibia o vírgenes dormidas están dispuestos a amontonar sobre ellos. Una vez más yo clamaría: escapa por tu vida y no mires atrás. Recuerda la mujer de Lot. Les hago la pregunta: ¿cuándo es que se va a levantar Daniel para su heredad? Después de 1844. Y me atrevo a decir algo porque la Biblia lo dice. ¿Qué recibió Daniel? Su heredad. Ya está segura su lugar en la Canaán celestial. No va a ser como algunos han supuesto, que va a ser en una resurrección especial, como yo escuchaba, allá cerca de la segunda venida. Esa es una falsa teoría. Como la falsa teoría de los 1260 años en el futuro, que con todas estas evidencias se derrumban, que los 1290 que se caen solitas y los 1335 se derrumban. Te hago la pregunta para terminar, hermanos. ¿Ha llegado el tiempo de dejarlo todo por Cristo? Yo voy a continuar esta presentación, si Dios lo permite, porque no termina aquí. ¿Qué se necesita para dar estos mensajes? Valor. Y para denunciar la apostasía omega en la que estamos. Porque algunos han supuesto y están trayendo nuevas teorías y nuevas herejías. Así que los invito, mis queridos hermanos, a que consagremos nuestras vidas para el perdón y borramiento de nuestros pecados. Concluimos pues que, y tú irás hasta el fin, 1798, porque descansarás, es decir, pasarás a dormir, y te levantarás en tu suerte, es decir, en 1844, cuando comenzó el juicio investigador, el de los muertos, Daniel se iba a levantar por medio de los libros y en la presencia de Jesucristo. Al final de los días, ¿cuáles días? ¿Cuál es la profecía más larga de Daniel 8:14? Los 2300 tardes y mañanas. Al final de las 2300 tardes y mañanas, tú te vas a levantar para recibir tu heredad en el juicio investigador. Entonces, hasta el fin y al fin de los días se trata del mismo tiempo. Hasta el fin, 1798, y al final de los días, Daniel 8:14. 2300 tardes y mañanas. Dos eventos diferentes. El tiempo del fin es un evento y al final de los días, los 2300 tardes y mañanas, cuando comienza la purificación del santuario. El tiempo del fin, 1798, y los días del fin, 1844. Así que... Y es que, hermano, perdón, cuando se distorsiona el mensaje, por ejemplo, ¿por qué dicen las otras personas de que Daniel se iba a levantar en esa resurrección especial? Porque el mensaje está distorsionado, porque para comenzar no se da el mensaje de los tres ángeles. Entonces,
es bien evidente cuando se conoce el mensaje de los 3 ángeles, porque en el mensaje del tercer ángel, Daniel no se puede levantar. Digo, porque Daniel murió antes del mensaje, de que dieran los mensajes. Del mensaje de los 3 ángeles. Entonces es bien evidente, ahí está el distorsionamiento de la profecía. Y podemos mirar que el pastor Lowbrough, para nuestros hermanos que van a estar mirando el video, ¿cuántas líneas proféticas conectó? Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 12, que son la estatua de Nabucodonosor, las 4 bestias, el macho cabrío y el carnero, Daniel 8, el carnero, Daniel 9, las 70 semanas, comienzo de las 2300 tardes y mañanas, nos llevó hasta el tiempo del fin, 1260, y nos dijo que todos esos eventos estaban encerrados en la profecía larga de Daniel 8:14, las 2300 tardes y mañanas que serán hasta el fin de los días. Es la profecía más larga, los 2300 tardes y mañanas. Así que ahora ya saben cuándo es que Daniel recibió su heredad. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a darle gracias a Dios. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos das la esperanza de que si Daniel fue un hombre justo y le aseguraste su heredad, cuando a él el ángel le dijo, y tú irás hasta el fin, es decir, 1798, y descansarás, es decir, iba a dormir, pero también en un sentido espiritual se le aseguró que iba a entrar a la tierra del reposo, porque se le iba a entregar su heredad. Y el mismo ángel le dijo, y te levantarás. Se levantaría, como lo hemos estudiado, por medio de los libros de su registro celestial. Y estaría en pie delante del Padre por medio del Señor Jesucristo como su abogado. Hemos mirado también, Señor, que se le aseguró a Daniel que iba a recibir su heredad después de que el juicio se dictara a su favor. Y Daniel, Señor, como nos has enseñado, ha sido un hombre como nosotros, con tendencias heredadas y cultivadas, pero que sin embargo él venció por la sangre del Cordero. Amén. Que así como él tenía sus defectos de carácter, mirando al santuario celestial que es el fundamento de nuestra fe, comprendió que por el Espíritu Santo necesitamos vencer nuestros defectos de carácter para que el juicio sea dado a nuestro favor. Ahora, Señor, hay una obra más grande que hacer por el remanente que está viviendo este último tiempo. Pues también le revelaste exactamente lo mismo al profeta Juan. Hablaste de un número, 144,000. Que de igual manera Juan se sorprendió cuando escuchó el número y dijo, ¿y quién podrá estar de pie? Hoy comprendemos más claramente, Señor, que son aquellos que salgan victoriosos de ese juicio en el santuario celestial. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestras vestiduras blancas. Ayúdanos a ser santos y a seguir santificándonos. Ayúdanos a ser puros y a seguir purificándonos. Ayúdanos, Señor, a mirar hacia el santuario celestial y le demos el verdadero respeto
y el momento solemne que se está llevando allá. El juicio de los muertos y el juicio de los vivos. Ayúdanos, Señora, que se cumpla ese versículo de Hebreos, donde dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Estas son mis oraciones para mis hermanos que están aquí presentes y para aquellos, Señor, que tienen este mismo sentir, este mismo pensar y este mismo querer. Ese remanente que el libro Alza tus ojos dice que guarda los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Ayúdanos, Padre bendito, pues te lo pedimos en el nombre santo, bendito y glorioso de nuestro querido y amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y tu pueblo dice amén. Amén, Señor. Bueno, como ahora ya se... Le voy a